La Verdad Radio TV es presentado por Banca Amiga. Juntos hacemos equipo. Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV, y para mí es un gusto recibir a Gerardo Arnáudez, quien es el nuevo presidente de la Cámara Gastronómica del Estado Monagas, una cámara nueva que está marcando tendencia acá en la entidad, y sobre todo por la experiencia que tiene Gerardo en este ámbito, porque no solamente como alguien que tiene, bueno, un bagaje amplio en el ámbito hotelero, sino también como chef. ¿No es así? Bienvenido, Gerardo, gracias, qué gusto tenerte acá. Por la invitación, por poder compartir con tu público, con todos los oyentes, con tus seguidores en TV, esta experiencia que estamos viviendo en nuestro estado, en Monagas, con la creación de la Cámara, primera Cámara Gastronómica que se conforma. Sí. Y bueno, han surgido muchas, no solo la gastronómica, ¿no? Ha habido un... Pero viene la Cámara de Turismo que me dice. Viene la de Turismo, el martes es la juramentación de la Cámara de Construcción. Okay. Entonces, bueno, creo que están pasando cosas muy interesantes porque definitivamente creo que los gremios, las cámaras son una ventana para apoyarnos, para mostrarnos, para cuando tenemos que levantar la voz por algo, poderla levantar en conjunto y poder hacer planteamientos serios, honestos, transparentes. Ha sido uno de los pilares que siempre hemos manejado en el equipo que está en esta primera cámara, y bueno, de verdad contentos de poder aportar, que eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo se dio la oportunidad de que tú estuvieses al frente de esta cámara tan novedosa y que yo sé que va a mover mucho, porque obviamente quienes están en este ámbito gastronómico es un amplio espectro donde se puede sumar mucha gente? Sí, bueno, mira, hubo una convocatoria, nosotros nos asesoramos a través de Fedecámara y de Conceturismo. Ambas instituciones comentaron cómo era el proceso, ¿no?, del lanzamiento de esta primera cámara. Nos conformamos, hicimos un llamado a través de una dirección o un ente electoral que se conformó, que lo presidió casualmente Jorge Hernández, periodista con amplia trayectoria y que además ha tenido experiencia con el tema de los gremios, porque él es parte del gremio de los periodistas en el Estado hace mucho tiempo. Secretario general. Estuvo el doctor Maza también como representante de Fedecámaras, y lo acompañaron 3 personas adicionales, la chef Levi, no recuerdo quiénes fueron los otros 2 personas que estuvieron en la Cámara. Se hizo una convocatoria, estuvo Jorge en tu programa hablando de este proyecto, se abrió el espectro a no conformar una sola plancha, sino que se hizo una apertura para que se postularan las personas que tuvieran interés. En la primera convocatoria que tuvimos, que le hicimos en el CIG, en el Centro Integral Gastronómico, se conversó con un grupo importante, más o menos unos 45, 50 representantes de distintas áreas, cocineros, las escuelas de cocina, dueños de restaurantes, y se hizo un primer planteamiento y nosotros formulamos o postulamos una cámara donde el equipo que hoy me acompaña me postularon a mí como presidente y se conformó de allí entonces la plancha. Se presentó, se hizo el proceso correspondiente, y por ser la primera cámara, al no tener ninguna otra plancha postulada, se procede a la juramentación de esta primera cámara, exacto, para empezarle a dar forma. Pero bueno, trabajando desde el día, como bien lo dijimos en el encuentro con ustedes, con los medios de comunicación. El día menos uno. El día menos uno, porque desde que empezamos a hablar del proyecto, esto nació así, tenía mucho tiempo dándole vuelta todo el grupo al tema, que lo importante que era que conformáramos un gremio, una institución que pudiera coordinar actividades de emprendimiento, que pudiera coordinar y aportarle a los emprendedores información sobre la parte legal, sobre la parte fiscal, sobre todo este tipo de cosas que son de mucha importancia. Asesorarlos y además poderle aportar a la comunidad vinculada a la gastronomía, poderles aportar formación, oportunidad de empezarse a formar, traer talleres, hacer actividades que nos permite complementar, porque es que definitivamente el compartir la experiencia de unos y de otros nos complementa y nos da muchísimas herramientas. Sí, además que de repente hay personas en nuestra audiencia que tal vez nos están viendo que son chefs, pero no saben cómo arrancar y tener su restaurante, pero sí, con todas las letras.
Yo creo que o con todos los condimentos. Mira, creo que las situaciones que nos ha tocado vivir, situaciones económicas, situación de escasez, situación de pandemia, obligó a mucha gente a migrar de la formalidad a la informalidad, pero es importante estar formal. El ser una empresa formalmente constituida te abre muchos caminos, y ahorita que en este momento que los entes financieros están aportando nuevas herramientas para poder crecer, creo que es un punto importante que lo entendamos desde ese punto de vista. Cuando decíamos que hablábamos, empezamos a trabajar desde el día -1, porque es que desde el día -1 cuando planteamos y fuimos a Fedecámara y fuimos a Conceturismo y vino una representante de Conceturismo a reunirse por primera vez con nosotros, bueno, se terminó de consolidar que había una necesidad importante de hacerlo, que teníamos que hacerlo de manera correcta y que teníamos que buscar que todas estas personas que fueron formales, que se fueron a la informalidad, busquen la forma de regresar a la formalidad para poder entonces lograr objetivos. Se nos ha dado la oportunidad de ya participar en 2 o 3 actividades que las ha impulsado Fedecámara, donde hemos tenido encuentros con la alcaldía a través de su prima, hemos tenido ya algunos encuentros o algunas asesorías en el tema fiscal, y poco a poco vamos entonces revisando los planteamientos que existen, buscando mejoras. No es para nadie un secreto que las tasas aplicadas al sector gastronómico son las más altas, incluso por encima del tema petrolero. Esa situación, porque es que realmente es inaudito que se peche con mayor tasa a la actividad del sector de restaurantes, por ejemplo, a la actividad petrolera. Realmente eso no tiene sentido. Sí, bueno, mira, viene un poco vinculado con el tema, por lo general los restaurantes tienen expendio de licores. Ajá. Entonces a través del tema de la licencia es mayor el impuesto por la característica del producto que comercializa. Sin embargo, los restaurantes, el grueso de sus ventas no están en licores, el restaurante como tal, el grueso lo tenemos en alcohol. Pero es que eso se debería pechar por separado. Es que anteriormente se pechaba por separado, se pechaba con un porcentaje de la alimentación y con un porcentaje distinto la parte de bebidas alcohólicas. Luego con la ley de armonización tributaria y todo esto que ha pasado, eso cambió. Entonces te pechan con el más alto, y es lo que estamos buscando, que se revise y se reflexione un poco. Yo siento que dado el momento que también se está viviendo, eso es algo que se debe considerar, porque al considerarse, pues mucha más gente se va a motivar a abrir sus puertas y a ofrecer esas variadas cartas que tanto le gustan a la gente. Pero uno de los puntos importantes que se trató, de hecho, en el encuentro que sostuvieron en días pasados, donde tuve la oportunidad de asistir, por cierto, a un restaurante muy lindo que se llama Rococó, y valga la cuña, que está frente al Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar, y yo le invito a aquellas personas que no lo conozcan, que se acerquen, porque de verdad que es un sitio muy acogedor. Ese día, uno de los aspectos que se mencionó tuvo que ver con el rescate de nuestros sabores, los que son propios del estado Monagas, y también investigar sobre aquellos que tal vez no tengan mucha difusión. Sí, mira, eso es uno de los puntos importantes, y cuando hablábamos de educación y de formación nos referimos a esto. Hay ahorita tendencias mundiales con el tema de kilómetro cero, o kilómetro Venezuela para nosotros, que no es más allá que trabajar en primera instancia con los insumos que tenemos alrededor nuestro, ¿ok? En nuestra despensa local. Entonces eso es un punto de partida. Cuando te pones un poco aguas adentro a investigar, te encuentras con tantas cosas interesantes y que dices, wow, es que definitivamente la gastronomía venezolana es amplia, profunda y rica. No solo en sabor, rica en la cantidad de aspectos que socialmente, desde los inicios, desde que estaban nuestras etnias indígenas, tienen un impulso importante. Luego llega la actividad petrolera, estamos hablando, qué sé yo, 1920 por allí, y hay una intervención importante de esa mesa privada, como se llamaba, que era la mesa de nuestras etnias indígenas, y empiezan entonces, eran muy cerrados, y viene esta gente de las Antillas que entraron por allí, por Río San Juan, y llegan hasta Caripito, y empieza entonces, vienen los comisariatos, y mira, es tan diverso y es tan bonito todo lo que crece allí, sin perder la génesis de la esencia. La esencia, sin perder la esencia de nuestro producto. Luego te empiezas a pasear por los municipios y te encuentras con tantas cosas interesantes que quedaron dormidas, que hay que despertarlas. Y eso es uno de los trabajos que nosotros tenemos trazado en la Cámara, más allá de la formación, que hay un paquete de formación súper interesante
unos con costos, otros sin costos, dependiendo. Okay. Por ejemplo, vamos a arrancar con el tema de la importancia de por qué agremiarnos, vamos a trabajar la importancia del tema fiscal. Esos primeros conversatorios son sin costos, ¿ok? Ahí nos están apoyando, tú lo viste bien. Rococó abrió sus puertas para recibir a toda la gente de medios y mucha gente que no se da la oportunidad de visitar un espacio tan hermoso como ese, y así lo hicimos con Baracoa, y así lo vamos a ir haciendo con los distintos puntos, porque tenemos que darle vida a nuestra ciudad, a nuestro estado. Estamos también planificando. Y que tienen también unas propuestas súper interesantes. Claro, tenemos 2 planificaciones por ahí interesantes, porque es que además vamos a visitar la zona de Los Guaritos a pie profundamente para hacer eso con tanto, porque el Guarito es un mundo y hay una y hay una cantidad de sitios para comer increíble. Yo tengo mucho tiempo que no voy por esa zona, pero la gente que vive en esa área dice que realmente es una locura la oferta gastronómica. La oferta gastronómica, y hay algo importante allí, Estrella, que es que en ese sector, en Los Guaritos, está la Universidad de Oriente, entonces el cúmulo de estudiantes que hay en el sector es increíble. Esa gente hay que alimentarla. Y una preocupación muy personal, muy particular. Nos hace falta arraigo con lo nuestro. Nos hace falta tenerle cariño a la gastronomía nuestra, ¿sabes? Recordar ese talcarí de gallina o talcarí de chivo, irnos nuevamente a qué hacemos con la guaraguara. Simplemente lo que podemos hacer es un sancocho, podemos hacer cosas mucho más interesantes. Entonces, es el plato más emblemático de es uno de los más emblemáticos, sí. Pero el talcarí le lleva allí pegadito. Van allí. Entonces, mira, una de las cosas que me ha tocado, estoy ahorita trabajando con un grupo de estudiantes del LAGA de Caracas, de gastronomía. Y las escuelas hoy en día están exigiendo dentro de su pensum, tienes que aprobar el tema de la gastronomía venezolana, ¿okay? Tienes que estudiarlo, tienes que aprobar y tienes que desarrollarlo. Es que la formación tiene que empezar por allí, porque si no queremos lo nuestro, vamos a ver, qué pasaría. Gerardo, nosotros tenemos que ir un momentico a la pausa, pero antes yo le recuerdo a mi audiencia que con Banca Amiga recibir fondos desde el extranjero es práctico y seguro usando Solución Amiga. Todo lo que debes hacer es ingresar a Banca Amiga en línea para generar y compartir un enlace con la persona que te hará el envío desde el extranjero utilizando su tarjeta Mastercard y listo. Recibirás tus fondos al instante, tan sencillo y rápido como este mensaje. Banca Amiga, juntos hacemos equipo. Bien, nosotros vamos a ir un momentito a la pausa, pero les pedimos que no se aparten, porque en breve venimos con mucho más de La Verdad Radio TV. Así que con Gerardo Arnáudez vamos y venimos. Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy conversando con Gerardo Arnáudez, quien es el primer presidente de la Cámara Gastronómica de Monagas. Qué orgullo realmente el poder contar con esta cámara y también saber en este momento, y sé de hecho que de buenas a primeras se captó muchísima gente y que estoy segura que hay muchos que están interesados. ¿Cuántos afiliados tienen hasta el sol de hoy? Hasta el martes teníamos 35. Bueno. En apenas una semana. Sí, o sea, rapidísimo. Después del encuentro con ustedes, me comentaron anoche, creo que estamos alrededor de 48. Oye, qué bueno. El martes próximo te daré, una vez que tengamos la reunión formal, te doy un balance de cómo va. Estamos ya arrancando con un primer censo que estamos enviando a todas las personas con quien ya tenemos contacto y con los que nos han ido sumando, para ver cuáles son las necesidades que tienen cada quien, porque según la zona creo que las necesidades van variando, son distintas. Ya tenemos planificado, creo que en 2 semanas más o menos debemos estar visitando el municipio Caripe. Ya hemos conversado con nuestro director de la zona, nos va a recibir la gente de Loma Paraíso, que es su casa, y de allí vamos a hacer un trabajo, un encuentro con los dueños de restaurantes, con las personas que están vinculadas, con esa gente que hace esa parte de la dulcería criolla que se desarrolla en el municipio de Caripe también, con los cafetaleros, que es muy importante, porque es que gastronomía es tan amplio, porque además la Cámara no nace en función de la restauración nada más, sino que nace en función de todo lo que está detrás de la restauración, desde el productor al distribuidor,
¿Quiénes pueden integrar la cámara? No todo, solamente los restauradores, que se llama de esa manera, o sea, pueden integrar la cámara, otras áreas que son vinculadas y que forman parte también del quehacer gastronómico. Hay algo importante, no somos una cámara de restaurantes, somos una cámara gastronómica. Muy y la gastronomía importante. abarca muchas cosas, ¿ok? Entonces, desde el productor hasta el dueño del restaurante, el cocinero, los que están formando a las nuevas generaciones, los estudiantes de cocina, las escuelas de cocina, vitales, el chef o el cocinero individual, los emprendedores, porque hay mucha gente emprendiendo en el sector gastronómico, sí. Porque además es donde de repente tienes mayor facilidad para acceder. Sin embargo, los procesos de emprendimientos son perentorios, ¿okay? Exacto, pero según también la norma son 2 años. ¿Por qué? Porque en 2 años se supone que tú pasas o te formas para convertirte o formalizarte en el tema formal de una empresa. Sí, pero yo conozco gente que tiene años siendo emprendedores y ya tienen más de 2 años. Es correcto, pero todas esas cosas se van limitando. Entonces, la intención de la Cámara es aportarles para que vayan haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, las puertas están abiertas, señores, desde el que está sembrando, que está produciendo, hasta el que transforma ese alimento, el que está formando a las nuevas generaciones en alimento, y no solo en el tema de lo que procesas el alimento, sino en lo que yo mencioné el día martes, y es bien importante, somos hospitalidad. Y la hospitalidad no es nada más transformar y presentar un producto, sino es la experiencia que tú logras que viva una persona a través de los alimentos. Es que cuando vas a cualquier restaurante, a donde vayas, que buscas alimentarte, el tema de la atención es fundamental, porque si vives una mala experiencia en ese aspecto, no regresas. Mira, por lo menos yo soy una. Eso es así, y una de las cosas que hemos hablado en la Cámara, bueno, vamos con estos talleres que conversamos, vamos a empezar a darle herramientas a las personas que han tomado la decisión de dar los pasos en el tema de servicio, y eso es bien importante. Yo recuerdo hace muchos años cuando abrimos Gourmeteando, ajá, que hablamos de un barista, la gente se nos quedó viendo así como que... O sea, más o menos. Hoy en día tenemos una cantidad de muchachos que se han formado como baristas, y yo me siento orgulloso hoy de decir, bueno, nosotros dimos ese primer paso de empezar a formar a esos muchachos. Recuerdo el primer equipo, nos los llevamos a Caracas. No se hacía, Gerardo. Pero hay que hacerlo, y lo mismo pasa entonces con los conocedores de los rones, con los conocedores de los vinos, o sea, es todo, porque es que la experiencia es grata cuando te la explican. Eso es igual que si yo preparo un plato y yo voy y te lo sirvo como cocinero, yo debo darte detalles de qué utilicé, cómo lo preparé, cuál fue el método de cocción, cuánto tiempo dura una cocción. Por ejemplo, vámonos a un estofado de rabo, que es nuestro, es tradicional. Tú dices en un restaurante un estofado de rabo y dices, pero un estofado de rabo en un restaurante. Sí, eso tiene una técnica y tiene un proceso que es fundamental, y allí se conjugan muchísimas cosas que nos vienen desde la colonia, o sea, que nos vienen desde estas intervenciones que hemos pasado. Entonces empiezas a ver el tema de la yaca, de los estofados, de los guisos, del tarcarí, que finalmente es la evolución que han tenido. Y la evolución que tienen. Y entonces empiezas con la formación que se está dando, con lo que estás creciendo profesionalmente, a transformar esos platos y llevarlos con técnicas actuales, con técnicas de tendencia mundial, a un nivel superior en cuanto a presentación, en cuanto a sabor, en cuanto a la forma. Porque empiezas a cuidar mucho más detalles de lo que de repente antes no se podían cuidar, porque no teníamos las herramientas necesarias. Antes, cuando llegó aquí, cuando estaban nuestras etnias indígenas, tenían que secar la carne porque no tenían luz, y porque tenían que conservarla. Entonces, bueno, habían procesos, ¿cómo se seca la carne? La secaban al sol, habían unos procesos de salación. Todo esto va evolucionando. Entonces hoy tenemos la carne en la nevera, pero esos procesos no se pueden olvidar, porque mucha de la esencia de los platos viene de esa raíz, de esa carne seca, nuestra carne salada, por ejemplo, aquí en Monagas. Esa carne salada en pisillada que se comen en Monagas es riquísima. Todo un proceso, de hecho. Tenemos en Cedeño, en Acosta, hay tanta producción local que no se proyecta, que es increíble. En el caso de Cedeño, que los visité recientemente. No, hace poquito. Los visitamos en el Día Mundial, en el Día Nacional el Día de la Gastronomía Venezolana, el Día Nacional de la Gastronomía nuestra. Tuvimos la oportunidad de visitarlos con el doctor Rafael Cartay, que estaba de visita en la ciudad, el alcalde, y Cherokee, que es la directora de turismo del municipio,
se ocuparon de invitarnos a conocer su municipio. Y yo Daniel, que es un excelente anfitrión. Quedé enamorado no solo por la variedad de la gastronomía, porque hay una gastronomía bien interesante y bien variada, sino de todo lo que tiene el municipio a nivel cultural. Qué diferente, tú como chef que eres, pudiste captar allí en Cedeño. En Cedeño, primero, hay mucho arraigo con su municipio, que eso es fundamental. Ay, sí. La producción de granos es increíble, ¿ok? Probamos algo que no me lo imaginé, porque tú dices, bueno, sardinas pero bueno, sí, hubo influencia, porque recuerden que toda esa gente que venía de las Antillas tenían que entrada directo por el mar, a través del río San Juan. Correcto. Y entonces, hablando con una señora de cocina tradicional allí en Cedeño, nos decían, es que nosotros hoy les preparamos algo especial, que aquí en Cedeño, en Caicara, se come los días de lluvia. Decía, los días de lluvia, yo pensé que era una sopa. Okay. No, resulta que no. ¿Y qué era? Son los llorones. Es una pasta bastante caldosa, con una salsa de tomate, ¿ok? Y sardinas. Ah, ok. Pero es bien caldoso, la pasta no es una pasta al dente, es una pasta que se pasa un poquito, pero ese era el día, en los días de lluvia se reencontraba la familia a comer los Oye, llorones. qué bien. Y los llorones por el tema de la lluvia. Entonces empiezas a ver que cada municipio tiene sus cosas. Si nos vamos hacia el Furrial y tú dices, bueno, ya va, ¿qué pasó con la dulcería de todo este sector? Porque Sí. era la Candelaria, el Furrial. ¿Qué está pasando aquí? Pero eso hay que retomarlo. poco a poco sí veo, o sea, yo viajo frecuentemente para el estado de Anzoátegui y sí veo que hay nuevamente movimiento de dulcería, pero más en el Corozo. Sí, pero fíjate que ahí está pasando algo, ¿no? A raíz de la construcción de la autopista, de la Vinotinto. O sea, en todo el cruce justo. Es correcto. Hay varios, pero no solamente están esos mostradores, sino que hay más adelante. Claro, pero fíjate que conversando con las dulceras del sector, ahorita son más dulceras de El Furrial que del Corozo. Ah, bueno. Eso ha migrado. Bueno. Y eso no se puede perder en ninguno de los dos. No, pero eso es característico, Eso es característico, típico de esa zona. Y además que es rico. Es rico. Son muy Nosotros buenos. tuvimos oportunidad de representar a nuestro estado en una actividad de Venezuela gastronómica que se desarrolló en Caracas. Se llamó 24 arepas, 24 horas, 24 chefs. Okay. Y la arepa nuestra, que fíjate que uno dice pastel de chucho y relaciona solo con margarita, y resulta que cuando llega la industria petrolera, uno de los platos principales fue el pastel de chucho, con algunas variaciones distintas a las de margarita. Nosotros para ese evento que fue en Caracas llevamos una arepa frita de harina de maíz, hicimos un disco de chucho, ¿ok? Que se pasaba también por una fritura, y eso llevaba una laja de queso, una laja considerable, de queso de queso a la plancha, queso llanero de nuestro estado, de Monagas, y luego llevaba también un trozo de jalea de mango. Okay. Ay, Dios mío. Inicialmente pensamos que era del Corozo, pero era del Furrial. Fue fenomenal la combinación. Eso viene porque hicimos una prueba en Margarita, en un sitio que se llama La Empanadería, y nos dieron una empanada de queso blanco rallado con jalea de mango, y dije, wow, esto está genial. Y cuando lo combinamos entonces con el pescado del chucho, mira, eso fue espectacular. Entonces, fíjate como algo que fue tradicional, estás dando unos contrastes distintos y estás impulsando no solo tu producto local, sino que entonces le estás dando una alternativa distinta con un dulce criollo de nuestra región. La empanada con pan. La empanada con pan. ¿Qué opinas de algo que es muy tradicional de Maturín? Porque yo, que soy zuliana, cuando llegué hace bastante tiempo, lo primero que me llamó la atención, bueno, ¿y esta gente cómo? Mira, yo estoy detrás de esa historia. De hecho, quiero conversarlo con los cronistas un poco, con Germán Ascanio. Quiero conversar un poco del tema, porque tengo mis dudas, ¿no? Porque la información que he manejado hasta el momento es que en aquel momento, cuando no habían, de repente las empanaderas no tenían servilleta, no tenían este tipo de cosas, tenían pan y agarraban el pedazo de pan y te daban un pan para que tú no te llenaras. Para que no te llenaras de aceite. No estoy 100% seguro que eso haya sido así, pero suena. Entonces se agarró, tomaron la costumbre de abrir su pan y meterlo dentro meter la empanada adentro para no llenarse las manos de grasa. Eso puede ser, pero estoy en investigación. En lo que lo tenga te lo voy a mandar porque es curioso y sí,
es ícono en Maturín. Es así. Pero creo que es Maturín. Yo no sé si es en todo el estado, pero Maturín sé que sí. Es Maturín. Bueno, Gerardo, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Bueno, es que hay mucho que hablar. Siempre es un gusto conversar contigo. Después vendrás también porque sé que estás haciendo un maravilloso trabajo también en el Hotel San Miguel. No solo tu restaurante Mantuano, que he tenido la fortuna de visitarlo y siempre es un gusto para el paladar estar allí también. Gracias. Porque es un gran trabajo lo que se ha hecho y muchas cosas que sé que se están manejando allí en el Hotel San Miguel, pero eso es para otro programa. Te dejo el último minuto para que te despidas de la audiencia. Nada, quiero hacer un llamado a todas las personas vinculadas al sector gastronómico a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, que es Cámara Gastronómica Monagas. En Instagram y en correos electrónicos pueden hacer contacto, en el caso mío, presidencia Cámara Gastronómica solamente Cámara Gastronómica @gmail.com, y así con cada uno de los distintos directorios de nuestra Cámara. Las puertas están abiertas. Pronto en las redes sociales vamos a estar colocándoles un número de teléfono contacto vía WhatsApp y, señores, mientras más nos sumemos, mejores van a ser los resultados. Atentos a las programaciones de formación porque son importantes y son interesantes, y quiero aprovechar también de agradecer a todo el equipo que acompaña a esta primera junta directiva de la Cámara. Ahí es bien diverso, sí, hay ingenieros, hay cocineros, hay contadores públicos, hay ingenieros en el área de conservación. Yelitza Costa, que es una mujer con mucha trayectoria a nivel de formaciones académicas en el área gastronómica, está también involucrada y está llevando justamente esa vicepresidencia. Alejandro de Baracoa también haciendo un trabajo interesante a nivel fiscal con Rosemi, que es nuestra tesorera. Señores, sumar para lograr mayores objetivos y a formarnos para tener calidad en lo que hacemos y lograr que el turismo y la gastronomía terminen de darse de la mano, porque uno es parte del otro. Así Nosotros tenemos dos manos, esto es lo mismo, gastronomía y turismo, y hacemos entonces la vida. Gracias, Estrella. Gracias a Gerardo Arnáudez por haber aceptado la invitación a nuestro programa y bueno, y mucho éxito. Amén. En esto que sé que va a funcionar muy bien, que es la Cámara Gastronómica de Monagas. Amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio, como siempre, la invitación es para el próximo lunes, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Que tengan un feliz fin de semana y será hasta entonces. La Verdad Radio TV fue presentado por Banca Amiga. Juntos hacemos equipo.